noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Retroceden varias provincias cubanas a la etapa epidémica de COVID-19 tras incremento sostenido de casos en los últimos días. Propone presidente de Sudáfrica que concedan el Premio Nobel de la Paz 2021 al contingente de médicos cubanos Henry Reif. Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja 6 muertos, entre ellos 5 niños. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, encabezaron este martes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19, en una jornada en la que el país reportó un nuevo pico epidémico con 1.044 nuevos contagios, 2 fallecidos y 1.065 altas médicas. Por segunda ocasión, Cuba superó los 1.000 confirmados con la COVID-19 en un día y al cierre del lunes registró un nuevo pico en la epidemia. La cifra de 1.044 contagios ratifica la complejidad que vive la mayor de las Antillas en lo que va de 2021. En el mes de enero el promedio de casos por día ascendió a 501,2, incrementándose en un 322,6% de 118,6 que había sido en diciembre. El comportamiento por semana se produjo un aumento en el diagnóstico de casos de un 74,4%, más de 2.315. Los casos autóctonos crecieron en 2.995, un 74,4%. Los importados disminuyeron en 18, que representa un 9,9%. Los mayores aportes a la incidencia durante la semana lo representaron o lo llevaron La Habana con 42,3%, Santiago de Cuba un 15,5% y Guantánamo un 12,9%. Estas provincias concentraron el 70,8% de los casos confirmados. El escenario epidemiológico actual motivó al Grupo Temporal de Trabajo a aprobar nuevos cambios en fases y etapas del enfrentamiento al nuevo coronavirus en varias provincias. En el caso de la provincia de Artemisa, pasar la provincia y todos sus municipios a la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada. Mantiene una tendencia ascendente en el reporte de casos y tiene una tasa de 44,2 por cada 100.000 habitantes. Se encontraba en la fase 1 de la etapa de recuperación. En el caso de la provincia de Mayabeque, pasar la provincia y todos sus municipios a la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada. Mantiene una tendencia ascendente en el reporte de los casos y tiene una tasa de 64,9 por 100.000 habitantes. Se encontraba en la fase 1 de la etapa de recuperación. En el caso de Ciego de Ávila, como se informó ayer en la reunión presidida por el presidente de la República y el primer ministro en ese territorio, la provincia y todos sus municipios pasaron a la fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica. Se encontraba en fase 3 de la etapa de recuperación. La provincia mantiene una tendencia ascendente en el reporte de casos y tiene una tasa de 60,3 por cada 100.000 habitantes. El municipio especial Isla de la Juventud pasar a la fase de transmisión autóctona limitada en la etapa epidémica que se encontraba en nueva normalidad. Mantiene una tendencia ascendente en el reporte de casos y tiene una tasa de 88,6 por cada 100.000 habitantes. Se decidió también retroceder a la provincia de Pinar del Río de la fase 3 de la etapa recuperativa a la 1, a Cienfuegos de la fase 3 a la 2 y a Holguín de la nueva normalidad a la fase 3 de la recuperación. Asimismo, atendiendo al comportamiento de sus indicadores sanitarios, un grupo de municipios en varias provincias también cambiaron de fase y etapa. Resumiendo, estarían en etapa de nueva normalidad 3 provincias, Santi Espíritu, Las Tunas y Granma. En etapa de recuperación en fase 3, 2 provincias, Holguín y Camagüey. En fase 2, Cienfuegos. En fase 1, Pinar del Río. En etapa epidémica tendríamos 8 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, Villa Clara, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. Hay 103 municipios que están en fase
de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica. Hay 2 municipios que están en la fase 1 de la etapa de recuperación, 10 municipios en la fase 2 de recuperación y 7 municipios en la fase 3 de la etapa de recuperación. Y en la nueva normalidad permanecen 46 municipios. En el encuentro, las autoridades de varias de las provincias con la situación más compleja informaron sobre las acciones que acometen en sus territorios ante el alza sostenida de los contagios. Entre ellas, la creación de nuevas capacidades de hospitalización y el incremento y agilización de las pruebas de PCR en tiempo real. El grupo temporal reiteró la importancia de intensificar el aislamiento oportuno, no solo de los confirmados y sospechosos, sino también de sus contactos, para de esa forma cerrar vías de propagación de la enfermedad. Llamó además a no descuidar la atención a las personas vulnerables. La nota favorable de la jornada la constituyó el otorgamiento de 1.065 altas médicas, la mayor cifra de recuperados en un día desde la llegada de la COVID-19 al país en marzo pasado. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Consejo de Defensa Provincial en Guantánamo adopta nuevas medidas a partir del aumento de casos positivos. Casi todos los municipios de esa provincia mantienen una situación epidemiológica compleja. Se incrementa además la vigilancia sobre San Antonio del Sur, Baracoa, Manuel Tames y El Salvador por el reporte elevado de casos en las últimas jornadas. Con las alarmantes cifras de 351 casos positivos autóctonos en 2 días, el Consejo de Defensa en la provincia implementa nuevas medidas. Los pacientes positivos al test antígeno para COVID-19 son trasladados a centros de aislamiento para recibir el adecuado tratamiento hasta tener el resultado definitorio del PCR. Continúan bajo ingreso domiciliario 1.770 sospechosos y sobrepasan los 4.070 contactos de casos confirmados. Los 43 estudiantes becarios extranjeros que radican en Guantánamo se aíslan en el hotel de la Universidad de Ciencias Médicas. En el caso de los guantanameros que radican en el exterior y residen en Cuba, se trasladarán hacia la Villa Santa María y si fuera positivo se acogerán en el Hospital de Tropas. Hay que fortalecer la inversión estatal, hay que promover la información a la población y hay que lograr hacer conciencia a partir de una estabilidad mayor en los centros, que trabajemos en esa dirección para ver si nosotros podemos detener y cortar la transmisión. Los accesos Moa Baracoa, Guantánamo Santiago y El Salvador Sagua de Tánamo refuerza el control de viajeros conjuntamente con el traspaso a cualquiera de los 10 municipios de la provincia. El control más riguroso en el cumplimiento de los protocolos, aumentar la percepción del riesgo, acabar de incorporar los nuevos estilos de vida y cumplir con la restricción de movilidad determinada por el Consejo de Defensa siguen siendo tareas pendientes en la provincia. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, resaltó este martes la ayuda desinteresada e inquebrantable del gobierno y el pueblo de Cuba a su país al proponer el Nobel para la Brigada Médica Cubana que lleva salud a todo el mundo. Al dirigirse a la nación para informar sobre el ajuste de las medidas para prevenir y combatir la COVID-19, el mandatario sudafricano realizó una parte dedicado especialmente a la contribución cubana en esa esfera. Fiel a su historia, recordó el presidente en su discurso, la pequeña nación insular ha demostrado su solidaridad con los países más afectados y ha enviado a más de 3.700 cubanos a todo el mundo para ayudar en la lucha contra la COVID-19. En reconocimiento a ese esfuerzo, el gabinete de Sudáfrica acordó elaborar una propuesta del contingente internacional Henry Reeve de médicos especializados en situaciones de desastres y epidemias graves para el Premio Nobel de la Paz 2021. Solo en África, hasta finales de noviembre de 2020, la Brigada Médica Cubana había tratado a más de 38.000 personas. Actualmente todavía están activos los grupos de personal cubano de la salud en muchos países, incluso aquí en Sudáfrica, puso de relieve el presidente al hacer referencia al contingente de la brigada Henry Reeve de algo más de 200 miembros que desde el pasado mes de abril se encuentra en la primera línea de combate a la pandemia en Sudáfrica. En consecuencia, enfatizó Ramaphosa, extendemos nuestro más sincero agradecimiento al pueblo de Cuba por esta gran demostración de solidaridad y humanidad. El
El año de preparación para la defensa 2021 dio inicio en todas las unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El periodo tiene como propósito esencial el continuo fortalecimiento de la capacidad defensiva del país a pesar del complejo contexto del enfrentamiento a la COVID-19. En las unidades de las FARC, la etapa se caracterizará por continuar elevando los niveles de preparación y disposición combativa, así como el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo del personal. Además, se profundizará en la concepción de la guerra de todo el pueblo. En el marco de los actos de inicio del año de preparación 2021, fueron condecorados oficiales, sargentos, soldados y trabajadores civiles por su destacado aporte a la defensa del país. Asimismo, nuevos militantes del Partido de la Unión de Jóvenes Comunistas recibieron sus respectivos carnés acreditativos. El actual año de preparación para la defensa coincide con la conmemoración del aniversario 65 del desembarco de Fidel, Raúl y demás expedicionarios del yate Granma el 2 de diciembre, Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Reportó un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como habíamos adelantado en nuestra portada, al menos 6 personas murieron este martes en Estados Unidos, entre ellas 5 niños, durante un tiroteo dentro de una vivienda en la ciudad de Muscoy, Oklahoma. También se reporta una mujer herida. El autor fue detenido luego de sostener intercambios de disparos con agentes policiales. Según las autoridades, aún no se ha podido establecer las causas de la masacre, por lo que se realizan investigaciones. Varios medios se refieren que las nuevas víctimas aportan mayor controversia al descontrol y proliferación de armas de fuego en la nación norteña. Un grupo de legisladores demócratas encabezados por el congresista Jim Raskin reveló este martes detalles del caso legal por traición que pretenden presentar contra el expresidente Donald Trump. Al exmandatario le acusan de ser responsable del asalto al Capitolio Federal. Trump incitó a una turba violenta el 6 de enero para que atacase la sede del Poder Legislativo. Lo hizo impulsado por el deseo de permanecer en el poder a cualquier precio, expresaron los demandantes. El texto acusatorio de 80 páginas describe a Trump como inconfundible y singularmente responsable de los eventos acaecidos y afirma que su conducta requiere una condena, así como la prohibición de volver a ocupar cargos públicos. Los demócratas de la Cámara Baja, junto con 10 republicanos, acusaron a Trump el mes pasado por incitación a la insurrección contra la República, que juró proteger, en lo que constituye la primera vez en la historia del país que un presidente es acusado 2 veces. En tanto, el presidente estadounidense Joseph Biden firmará hoy 3 órdenes ejecutivas destinadas a reformar la política migratoria del país y deshacer las polémicas acciones de la administración de Donald Trump en esa materia. El propósito de las mismas es restaurar la confianza en el sistema de migración legal que pedirá a los departamentos de Estado y Justicia y Seguridad Interior una revisión del proceso de naturalización para agilizarlo y hacerlo más accesible a los más de 9 millones de indocumentados que actualmente son aptos para solicitar ciudadanía. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Y Ecuador entró esta semana en la recta final de cara a las elecciones del domingo 7 de febrero en medio de la preocupación de los electores por el futuro económico del país, la avalancha de casos de corrupción de los últimos meses y la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. A los comicios están convocados más de 13 millones de ecuatorianos que elegirán al nuevo jefe de Estado, al vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Legislativa y a 5 representantes del Parlamento andino. Durante el proceso electoral, tanto autoridades de varios estados como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, han mostrado preocupación sobre la posible suspensión de los comicios por el Consejo Nacional Electoral. Los partidos políticos de Palestina sostendrán una reunión el próximo 8 de febrero en el Cairo, Egipto, con el propósito de organizar las elecciones generales programadas para mayo.
La decisión se enmarca en el proceso de reconciliación entre las principales facciones políticas y es un llamado también a la nueva administración de Estados Unidos para un cambio en sus relaciones hacia Palestina. Con el análisis sobre el tema, la periodista Diana Valido. Diana, buenas noches. Muy buenas noches para ti, Serrano, también para Añez. Así es, Palestina celebrará sus elecciones generales en mayo. Los comicios legislativos se realizarán el próximo 22 de mayo y los presidenciales el 31 de julio. Un tercero para elegir el Consejo Nacional Palestino tendrá lugar el 31 de agosto. Estas son las fechas que dio a conocer el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, recientemente. Un anuncio que ha sido muy bien recibido por Naciones Unidas. Ahora bien, vamos a analizar por qué son medulares estos comicios que no se realizaban desde el 2005. Palestina, afectada al igual que otros países por la pandemia de la COVID-19, con una situación económica agravada, entre otros elementos, por el recorte de los fondos que eliminó el expresidente Donald Trump y con las esperanzas puestas en pausa después del fracaso del mal llamado Acuerdo del Siglo, considera que ahora es el momento oportuno de realizar elecciones, limar asperezas entre las fuerzas políticas y convidar una vez más al diálogo, en esta ocasión con la nueva administración de Estados Unidos. Al-Fatah y Hamas, las principales fuerzas políticas, acordaron el pasado 24 de septiembre organizar elecciones en un plazo máximo de 6 meses, como parte de su proceso de reconciliación. La celebración de los comicios tendrá lugar en todas las localidades de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Uno de los principales desafíos es cómo organizarlas en 3 zonas sobre las que se tiene distintos grados de control y donde también Israel impide en algunas de ellas a la autoridad palestina organizar actos políticos. Por otro lado, los palestinos apuestan por un nuevo diálogo con Joe Biden y este último ya también le está dando algunas señales. En este sentido, el nuevo mandato de la Casa Blanca anunció hace poco la restauración de las relaciones con la autoridad palestina y la reanudación de la ayuda a los refugiados palestinos, con lo cual marca un divorcio de la temporada anterior. Recordemos que Donald Trump durante su mandato mostró un apoyo sin precedentes a Israel, reconoció a Jerusalén como su capital, trasladó la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv y redujo drásticamente la ayuda financiera a los palestinos. Ahora Biden, a través de Richard Mills, recientemente nombrado como nuevo enviado de Washington a la región de Medio Oriente, ya dio a conocer una política diferente, al menos en los inicios. En la sesión de la ONU, Mills declaró que Washington pretende mantener una relación positiva con Israel, aunque enfatizó que no se admitirán políticas que favorezcan la ampliación de asentamientos en territorios ocupados, al ser esto un elemento que bloquea posibles acuerdos. Si bien la creación y reconocimiento del Estado palestino es uno de los pendientes de más larga data que no ha podido ser solucionado por ninguna de las administraciones estadounidenses, aunque varias han querido llevarse ese mérito, el primer paso para sentar a las partes de este histórico conflicto es tener una postura que tome en cuenta los orígenes del problema. Biden por ahora solo ha hablado de restaurar las relaciones con los palestinos y asumir la posición que anteriormente les mencionaba respecto a los asentamientos ilegales de Israel. Las elecciones que deben efectuarse en mayo le otorgan a los palestinos una reforma dentro de sus órganos de poder y una posibilidad para la necesaria participación ciudadana en condiciones difíciles, repito. Hablamos de territorios ocupados, donde aún está por ver cómo se realizarán los comicios ante los ya sabidos obstáculos que supondrá las leyes de Israel. Jugarán un papel importante los observadores internacionales y las Naciones Unidas en pos de facilitar el proceso. Ya usted sabe, comienzan los preparativos para las elecciones en los territorios de Palestina. Así me despido. Buenas noches. Hasta pronto, Diana. El 2 de febrero de 1962 es para Cuba una fecha de mucha indignación. Ese día del año 1962, el presidente John F. Kennedy firmó en el despacho oval de la Casa Blanca la orden ejecutiva que impuso el bloqueo a la mayor de las Antillas y que se mantiene hasta nuestros días con el objetivo de revertir la revolución cubana. La genocida política fue reforzada por parte del saliente presidente Donald Trump, quien aplicó medidas similares contra países como Irán, Corea Democrática y Venezuela. Cuba, a pesar de los ingentes esfuerzos del imperialismo de asfixiarla de todas las maneras posibles, ha salido victoriosa
ante cada agresión. Los tiempos actuales lo demuestran. La mayor de las Antillas avanza en su desarrollo y por sobre todo no la amedrenta la cercanía del gigante de las 7 leguas ni la terrible pandemia que azota al planeta. Hoy la historia recoge los fracasos de los consecutivos presidentes que desde 1959 no han podido doblegar a esta tierra caribeña. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken aseguró que la administración revisa la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. En una entrevista concedida a la cadena MSNBC, Blinken manifestó que hubo una serie de acciones que tomó la administración saliente, incluida esa, que fueron pasos que podría haber tomado presumiblemente durante los 4 años de mandato. Las estamos revisando todas, agregó el funcionario. Blinken también dejó claro que igualmente se revisaría la inclusión de Corea del Norte, Irán y Siria como países patrocinadores del terrorismo, lo que demandaría un proceso largo de revisión, incluso de meses. $6.700 toneladas de papa deberán ser cosechadas en Cienfuegos durante el mes de marzo. Este año con menos áreas sembradas por dificultades financieras que impidieron importar costosos paquetes tecnológicos, la empresa agropecuaria Orquita espera obtener altos rendimientos del alimento. Le llaman jardín de variedades. 68 tipos de semillas nacionales, holandesas y canadienses se sembraron en la finca La Prosperidad de la UFBC Cuba Libre para estudiar el comportamiento del tubérculo en tierras del municipio Cienfueguero de Abreos. Estas variedades son para decidir aquí las que el año que viene se pueden comprar, la que más rendimiento tenga, la que mejor nació. Las bajas temperaturas, su contraste entre el día y la noche, también la ausencia de precipitaciones, son hasta el momento idóneas para las plantaciones de la empresa agropecuaria Orquita, una de las que dedica más área a este cultivo en el país. Los recursos han estado a tiempo todos. Nosotros tenemos plantadas 350 hectáreas de papa. Esta campaña con 150 hectáreas menos debido a las tensiones financieras que restringieron la adquisición de costosos insumos necesarios para este cultivo en condiciones tropicales. Por razones del clima hubo que sembrar en el mes de diciembre. Tenemos que hacer un esfuerzo en la organización, en los sistemas de trabajo para que la papa se pueda cosechar toda con el mínimo de movilizaciones, con el mínimo de pérdidas, también en 30 días, en el mes de marzo, y que los primeros días 10 de abril, antes que lleguen las lluvias, poder tener los compromisos de la papa. La experiencia de más de 5 décadas y calidad del suelo favorecen también el cultivo, según constatan directivos expertos de la agricultura y autoridades del territorio. Hay papa de semilla que tiene otro rendimiento, las papas nacionales tienen otro rendimiento, pero en sentido general tenemos 22 toneladas por hectárea y 6.700 toneladas de producción. Mientras llega la cosecha, desde el jardín de variedades se sigue el desarrollo vegetativo de un tubérculo siempre esperado en la mesa de los cubanos. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Hoy no hubo actividad en los playoffs de la Serie 60 de béisbol y mañana a la 1 de la tarde tendremos el quinto y decisivo choque entre Granma e Industriales. Si nos guiamos por los pronósticos, los alazanes de Granma salen como favoritos porque dependerán del mejor pitcher abridor de Cuba, Lázaro Blanco, que hace unos días amarró cortico a los Leones. Pero Industriales se ha burlado de los vaticinios, han sacado su casta de multicampeones para igualar el cotejo, ya despertó su ofensiva en el juego anterior y dependerán de Michael Taylor, que lo hizo muy bien. Así que prefiero esperar a mañana. Por otra parte, los actuales campeones retomaron su entrenamiento en su estadio Victoria de Girón de Matanzas. El colega Alejandro Castellanos obtuvo declaraciones del mentor de los cocodrilos, Armando Ferrer. Nosotros hoy regresamos al Palacio de los Cocodrilos con lo que le llamamos un microciclo de trabajo, o sea, una semana, 5 unidades de entrenamiento. Vamos a tratar de que todo lo que hagamos sea lo más parecido a un juego de pelota, o sea, un modelaje competitivo, y es lo que vamos a realizar, batear frente a pitches y los pitches ven a los bateadores y viceversa. A pesar de la salida de Gracial para Japón el día 12,
se mantiene siendo un equipo muy... Sí, el equipo nuestro es un equipo compacto, por supuesto, con Brasil es un elemento más y una gente de poderío, de fuerza y calidad, todo el mundo tiene que hacer, pero bueno, se nos tiene que marchar y tenemos que luchar con los otros que nos resta, pero sí tenemos un buen equipo, sobre todo muy ofensivo. El mensaje a todo el pueblo de Cuba de los campeones. Bueno, el mensaje del pueblo de Cuba es que vamos a ir allí a un playoff. Sabemos que es un equipo de mucha consideración en la acción fuego, un equipo que también batalla mucho y nos ganaron en la etapa la regular 4 y perdimos y ganamos 1 solo, pero bueno, no debe ser la menor película. Las Tunas es otro de los equipos que espera la estabilidad sanitaria de su contrincante Santiago para regresar a los playoffs. El colega Orlando Cruz nos brinda declaraciones del director provincial de deportes en el balcón del Oriente Cubano. Los leñadores se mantienen en el Hotel Las Tunas en el periodo de aislamiento. En la tarde de ayer, en la tarde-noche, se les realizó el PCR. Esperamos el resultado de ello y a partir de ahí adoptaremos medidas, principalmente darle un descanso porque como vemos esto puede ser un periodo prolongado para que se vuelva a reiniciar la serie nacional hasta que las condiciones epidemiológicas del país lo permitan y a partir de ahí trazaremos una estrategia, adaptaremos la preparación a esta nueva modalidad que vamos a enfrentar, una competencia que no sabemos cuándo es, pero tenemos que mantener los niveles de preparación de nuestros atletas. Por lo tanto, ellos van a tener unos días de descanso, ahora terminando ya el resultado de su PCR y se incorporarán la próxima semana a la preparación nuevamente. Cambiando de tema, hoy se dio a conocer el programa de actividades para festejar el aniversario 60 del INDER, que será el próximo 23 de febrero. Las prioridades del organismo deportivo en estos momentos son el enfrentamiento a la COVID-19, la preparación de nuestras delegaciones olímpica y paralímpica, la conclusión de la Serie 60 de béisbol, la implementación de la tarea de ordenamiento, entre otras. El spot de televisión que encabezará los festejos virtuales también se presentó hoy. Y termino con otra buena noticia del atletismo, pues el saltador de altura cubano Luis Enrique Zayas terminó hoy segundo en el meeting del Tour Mundial con registro de 2:31, superando su mejor marca de la temporada. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. También para ti, Pavel. Y los hechos frente al Ministerio de Cultura del pasado 27 de enero buscaban, ante todo, articular un show mediático. No es casual que además de los artistas que acudieron a dialogar con funcionarios de esa institución, estuvieran un número considerable de periodistas de los llamados medios independientes. Sobre el tema tenemos el análisis esta noche con Humberto López. Buenas noches, Humberto. Sí, saludos, buenas noches. Desde hace varias jornadas venimos diciendo, tal como comentabas, que lo ocurrido en las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero fue un show mediático. Hoy les traigo un grupo de elementos para que juzguemos juntos, ustedes y nosotros, la pertinencia o no de llamarle de esa forma, o si de forma injusta estamos desvirtuando, aquí ven ustedes, el reclamo legítimo de un grupo de jóvenes artistas sin más pretensiones, sin más propósitos que esos, los artísticos. Vamos a empezar por la definición que le damos a lo que ustedes están viendo. Show mediático. ¿Por qué? Primera palabra, show. Aquí está, definición de show, Real Academia. Espectáculo de variedades, acción o cosa realizada por motivo de exhibición. Organizar o producir un escándalo. Show. Segunda palabra de nuestra definición, mediático. Veamos, perteneciente o relativo a los medios de comunicación. Según la Academia de la Lengua, entonces, show mediático pudiera ser una acción o cosa realizada por motivo de exhibición, organizar o producir un escándalo para los medios de comunicación. Sin embargo, eso no es lo que reflejan esas plataformas pagadas desde Estados Unidos. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué están diciendo esos medios? Veamos El Toque, por ejemplo, otro 27 en el que jóvenes artistas salen a exigir que se respeten
protesta de jóvenes artistas, están diciendo ellos. Vamos a la lista que han estado promoviendo los participantes. Aquí está la lista. 22 personas presentes ese día. Saben, aquí están los 22, que de esos 22 artistas, 9 estaban allí para contar, para representar a esas plataformas que forman parte de la estrategia del golpe blando, ¿sabían? Ahora, si 9 de estos que están aquí estaban para hacer la historia, para contarla en estas plataformas de intoxicación, bueno, nos quedan 13 personas, no todos artistas, solo algunos. Y entonces, por cada uno, casi otro para contarlo en algunos de estos espacios digitales que están pagados desde el exterior, atendiendo a esta lista. Pero, ¿a qué medios representaban esos 9? Aquí están: Periodismo de Barrio, Tremenda Nota, ADN Cuba, Hipermedia Magazine, Cubanet, Diario de Cuba y La Hora de Cuba. Cada vez que hablamos de ellos, decimos que más que medios son una especie de entes pseudoempresariales subvencionados, sí, a través de estructuras creadas por el gobierno de los Estados Unidos. Hemos repetido que el dinero les llega a través de la USAID, de la NED, entidades que se han encargado de muchas de las tareas que antes realizaba abiertamente la CIA en no pocos lugares del mundo. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir un poco más allá. Este joven que ven aquí, extremo izquierdo, Nelson Julio Álvarez Mairata, acudió allí en representación de ADN Cuba. Les muestro lo que el propio Nelson contó en una entrevista. También él estuvo el 27 de noviembre. Vamos a ver qué dijo en esa entrevista. Fragmento: el 27 de noviembre desperté tarde, estuve desvelado, atento a lo que pasaba con los acuartelados. Dijo: 2 meses después, en la mañana del 27 de enero, se me botó el café en la mesa cuando me llamó la editora de ADN Cuba para avisarme de otra protesta frente a Mincul. Recuerden, editora me llamó para avisarme. Eso no es todo. Desde ayer comenzó a circular, no sé si lo han visto, en las redes, un testimonio de este mismo joven. Está en varias páginas de Facebook. Vamos a ver ese testimonio. ¿Qué fue lo que él dijo? Adelante. Mis honorarios por hacer el trabajo del reportero ese día fue aproximadamente entre 150 a 200 pesos. No recuerdo ahora con exactitud, dólares. Solamente sé que es una persona que me trae el dinero a la casa, nunca es el mismo. O sea, no sé si es una agencia, sé que es alguien simple que me toca la puerta un día o me llama por teléfono y me entrega el dinero. Tuve comunicación con la gente de la editorial para saber cómo iba a ser la directa y en qué momento hacer la directa. Con la editora que estaba en ese momento, que bueno, ya no parte. Mis honorarios por hacer el... Muy joven, ¿verdad? Todo se escucha muy simple, muy sencillo. Esto parece que no tiene grandes implicaciones. Por cierto, él ha dicho, después de ver el video, que está manipulado, porque es una conversación más larga que tuvo, que está editada, que no está completa. Bueno, me gustaría verla completa. Me pregunto si viéndola completa en alguna parte él diga entonces que esto que hemos visto tan claro no es verdad, no es cierto. O sea, en el mismo video tendría que afirmar algo y después decir que eso que afirmó no es cierto. Pero vamos a lo que dijo. ¿De dónde sale ese dinero que le entrega una persona? Una persona siempre diferente en su casa. Él menciona a Yaima Pardo, es el nombre que dice. La editora que estaba en ese momento. Recuerden, se le botó el café cuando Yaima lo llamó. Veamos en el propio Facebook quién es Yaima. Ahí la tenemos. Joven cubana, residente en Miami. De algunos de sus vínculos habla su propia foto de perfil, la vieron. Aquí la vemos con el protagonista de la farsa de San Isidro, con Otero Alcántara. Su propia información personal, pueden leer ahí, la que ella brinda en su perfil. Dice que es la directora de multimedia en ADN Cuba. Hasta ahora todo coincide. Joven, vean el perfil, en el Ministerio de Cultura, 150 o 200 dólares, aviso de Yaima, aquí está Yaima, desde Miami, directora de multimedia en ADN Cuba. Ustedes recuerdan que en diciembre les hablé de una página en internet, una página donde se publican algunos de los fondos que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la NED y de la USAID, entrega a sus proyectos aquí en Cuba. Recuerden, si un ciudadano norteamericano solicita esa información, ellos deben ofrecerla por ley. No siempre lo hacen, pero a veces sí. Vean, vamos hasta esa página. Aquí la tenemos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha otorgado a la Asociación de Noticias Digitales $410.700 para promover los derechos humanos en Cuba, según muestran los registros. El CEO y director ejecutivo de Noticias Digitales es
Helen Martínez Fraguela, fundadora de ADN Cuba. Ya ven ustedes, esta es la ruta del dinero en un caso, apenas un caso. USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, $410.710 aprobados en 2020 para ADN Cuba. Helen Martínez, directora y fundadora. Yaima Pardo, directora de multimedia de ADN Cuba. Yaima convoca a Nelson Julio. Nelson Julio participa en la provocación frente al Ministerio de Cultura. Recibe entre $150 a $200 como pago. Vean un detalle. Fíjense cómo esa ruta del dinero es ancha y se va estrechando. Son cifras impresionantes primero, y en la medida que va pasando de mano en mano, los números van descendiendo, y un ejecutor en Cuba recibe de sus jefes que están allá en el exterior una cifra que puede parecer muy grande, 150, 200, pero recuerden, no olviden, $410.710 aprobados solo para ADN Cuba en octubre de 2020. Esta es la ruta de una sola de esas 7 plataformas pagadas desde el exterior. ¿Quieren ver otro caso? Sí, voy con otro. Mencioné a Diario de Cuba. Diario de Cuba estaba también presente el 27 de enero. Diario de Cuba. Su representante, vamos a verlo en la misma imagen, en la misma foto. Mauricio Mendoza. Vean, aquí está Mauricio. Vean ahora cómo Diario de Cuba reconoce que esta persona es su periodista. Vamos hasta la página que lo está haciendo, por favor. Diario de Cuba, el periodista de Diario de Cuba, Mauricio Mendoza, cuenta su experiencia tras ser liberado por la policía política, después que lo detuvieran por la fuerza ante el MINCUL. El propio Diario de Cuba reconoce que esa era su persona allí. Por cierto, vamos a ir al perfil de él también de Facebook. Fíjense, todo esto es información pública, lo que estamos manejando. Dice Mauricio Mendoza, aquí está, en su perfil de Facebook, que vive en Las Palmas de Gran Canaria. Algunos vecinos de la zona del Bahía, del Guiteras, por ahí, afirman que realmente él vive por allá. ¿Qué pasa? Que el que sí vive en España realmente es su jefe. Vamos a ver quién es el jefe de Mauricio. Pablo Díaz Espí. Aquí está su perfil en Twitter y lo dice muy claro. Pablo Díaz Espí, director de Diario de Cuba. ¿Recuerdan lo que es la NED? La NED, organización norteamericana que financia actividad subversiva contra Cuba. Vamos hasta la página de la NED, por favor. Revisemos qué está diciendo la NED. Miren. Para promover el acceso a información sin censura en Cuba, para Asociación Diario de Cuba, $220.000. $220.000 para Diario de Cuba. ¿Se entiende entonces esta ruta del dinero? Voy a poner un último ejemplo para terminar. En este último ejemplo no voy a hablar del dinero como en los dos anteriores. Vamos a ver este otro medio. Periodismo de barrio. Aquí está reflejado también en esa imagen. Periodismo de barrio entre los presentes para contar la historia, para protagonizar además esa demanda a nombre de los artistas. Ahí estuvo por ellos Ismario Rodríguez. Uno de los discursos, escuchen esto, uno de los discursos de estas plataformas, de todas, es la supuesta libertad, porque ellas, estas plataformas sí pueden expresar ideas, conceptos. Después del 27 de noviembre, Periodismo de Barrio se ha dedicado a realizar pequeños materiales audiovisuales. Yo les voy a traer 2 fragmentos, solo 2, son muchos más, de lo que ellos están tratando de promover. Lamentablemente, lo que van a ver, se trata de 2 jóvenes, pero escuchen lo que dicen. El primero se refiere a la concentración frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Adelante. Nosotros fuimos allí para meter presión, pero yo no esperaba un diálogo ni sería capaz de sentarme con un funcionario. Cuba y la sociedad cubana es un cuerpo en putrefacción, es un cuerpo con peste y está drenando. Pero como decía todo en ese manifiesto, precisamente solamente puede ser purificado con la putrefacción extrema. Nosotros fuimos allí para meter presión. No voy a comentar nada sobre esto. Solo que reflexiones como las que han visto, como las que han escuchado, esas son las reflexiones que promueve esa plataforma, presente también para dialogar, el día en que no interesaba el diálogo. De las rutas de su financiamiento de esta plataforma vamos a hablar también más adelante. Pregunto, ¿cómo es posible que junto a apenas 13 personas, confluyeran ese día 27 de enero, 9 representantes de estos negocios dedicados a subvertir? Dígame usted, ¿parece o no esto un montaje destinado a las redes sociales para influir, para intoxicar el ambiente, para provocar consecuencias inimaginables mayores? Estas plataformas ni son medios,
ni son independientes. Sus dueños no viven en Cuba. Lo que hacen de Cuba es un negocio. Los que trabajan para ellos aquí son tarifados, reciben un beneficio económico, han visto, mucho menor que sus jefes. Sus visiones son esencialmente neoplatistas. ¿Cuál es el horizonte de estos medios, mal llamados medios? Patria sin soberanía, intervención de los yanquis. Miren, habría que hablar más que de likes. No pocas veces esos likes están robotizados. Deberíamos hablar de respaldo popular concreto. Ejemplo, reforma constitucional, más del 86% en las urnas, aprobación. No busco imponerles con esto que les he traído hoy una opinión. Yo les sugeriría, si ustedes desean formarse una idea todavía más completa de lo que ocurrió el 27 de enero allí en las afueras del Ministerio de Cultura y del papel de estos mal llamados medios independientes, tomar en cuenta, y con esto cierro al menos estos elementos. La participación de estas personas allí, a quienes ellos representan, quiénes le pagan, a qué se dedican todos los días estas plataformas, día a día. Mienten, intoxican las redes. Con esto que hicieron estarán llamando al caos, a la anarquía. Ellos insultan a las personas, acosan, linchan mediáticamente a quienes se les oponen. Atacan, ¿ustedes creen con esto a la institucionalidad de este país, a sus representantes legítimos? Cuando cuestionan, lo harán con respeto. ¿Estarán violando alguna norma jurídica vigente en Cuba? ¿Dónde están los límites de lo permisible? ¿Dónde empieza lo legal y dónde lo ilegal? ¿Ellos destruyen o construyen? Queda mucho por decir, es verdad. Volveré muy pronto. Le pido, mientras tanto, pensar en todo esto para que encontremos juntos esas necesarias respuestas. Buenas noches. Buenas noches. Hoy hemos tenido un día invernal en gran parte de nuestro país y las temperaturas máximas más bajas se reportaron en la mitad occidental con valores entre 20 y 23 grados Celsius. Observen en las imágenes de satélite que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias, nublados que acompañan a la masa de aire frío que están llegando principalmente hacia zonas de la costa norte y producen nublados de manera ocasional. Y para mañana se pronostica precisamente cielos parcialmente nublados hacia zonas de la costa norte de manera ocasional, poca nubosidad hacia el interior y sur, y por eso hará que descienda la temperatura y la madrugada será muy fría hacia zonas del interior. Por la tarde estará parcialmente nublado con muy baja probabilidad de lluvias debido a que Cuba se mantiene bajo la influencia de una masa de aire seca y estable. La madrugada, como les comentaba, será fría hacia zonas del interior con valores de temperatura mínima hacia zonas del interior del occidente y centro del país entre 10 y 13 grados Celsius. En el resto estará entre 14 y llegará hasta 18 grados en zonas de la costa norte, o sea, costeras de la parte oriental. El día será invernal nuevamente con temperaturas máximas muy bajas con valores de 22 y hasta 25 grados Celsius, puede llegar hasta 27 y 28 grados en la porción suroriental. Los vientos soplarán del noroeste al norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, o sea, disminuye la velocidad de los vientos para el día de mañana. Tendremos oleaje en la costa norte de la parte occidental y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Y para los próximos 3 días, pues se mantiene baja la probabilidad de lluvia, solo se incrementa el viernes en la región central debido a la presencia de una vaguada que se desplazará hacia el occidente de nuestro territorio el sábado, incrementando algo las lluvias, pero observen que los días serán frescos y las madrugadas muy frías, notablemente fría la madrugada del jueves en la parte central, y también serán los días invernales con un ascenso gradual de las temperaturas en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy la continuidad de la revolución bolivariana en ocasión de cumplirse el aniversario 22 de la toma de posesión de Hugo Chávez como mandatario de la nación. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado venezolano recordó el histórico triunfo electoral de 1998. Manifestó el compromiso de impulsar profundas transformaciones sociales a través de la convocatoria a un proceso constituyente. La Constitución, aprobada en 1999, aún vigente, sentó las bases para la construcción de un nuevo modelo social inclusivo y con el protagonismo de las clases populares.
La República Islámica de Irán realizó la instalación de nuevas centrífugas en sus plantas nucleares de Natanz Fordo como parte de su programa de desarrollo y en base a la reducción de compromisos con el acuerdo nuclear de 2015. El representante iraní ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, Qasem Qaribabadi, informó sobre el tema a la referida organización. Hacerlo es parte de sus obligaciones de mantener actualizados los proyectos de uso pacífico de la energía nuclear. El diplomático aseguró que los recientes pasos están en correspondencia con el acuerdo nuclear y sus derechos, luego de la salida de Estados Unidos y la inacción de la Unión Europea. El Fondo Ruso de Inversión Directa informó este martes que al menos 12 países, entre ellos Bolivia, Paraguay y Venezuela, empiezan esta semana una campaña de inmunización con la vacuna rusa Sputnik V. La revista científica The Lancet publicó los resultados intermedios de la fase 3 de los ensayos del fármaco. También asegura que la vacuna presenta una eficacia de más del 91% y proporciona una total protección a casos graves de contagio. El medicamento es de fácil conservación, por lo que resulta menos complejo distribuirlo. La labor de la comunidad universitaria cubana en el enfrentamiento a la COVID-19 y el papel de la ciencia y los investigadores contra la pandemia fueron algunos de los temas debatidos en la segunda jornada del Congreso Internacional Pedagogía 2021, que sesiona de manera virtual. En la mañana tuvo lugar un foro o debate donde titulares y representantes de educación de varias naciones expusieron las experiencias de sus países en el contexto global actual. Con la conferencia La comunidad universitaria cubana en el enfrentamiento a la COVID-19, retos actuales, impartida por el ministro de Educación Superior de Cuba, el doctor José Ramón Saborido Loidi, inició la segunda jornada del Congreso Internacional Pedagogía 2021. En su intervención, el titular del sector se refirió a los ajustes curriculares realizados en esta enseñanza ante las condiciones impuestas por la COVID-19. La realidad vivida durante estos meses nos ha hecho asumir determinadas adecuaciones curriculares tendientes a borrar las fronteras entre la presencialidad y la semipresencialidad absoluta. Nos ha exigido optar por la flexibilidad ante los tiempos, los espacios y las normativas. Nos ha confirmado en la necesidad de reforzar el uso de métodos mucho más productivos y del desarrollo de habilidades para la actividad independiente investigativa. Saborido Loidi se refirió además al papel que han jugado las instituciones de educación superior en la lucha contra la pandemia y reconoció la labor de estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores que se han integrado directamente a la batalla para frenar y derrotar a la COVID-19. A esta lucha sin tregua contra el SARS-CoV-2, las universidades han contribuido también con sus resultados científicos. Todas las instituciones universitarias pusieron su centro de salud y residencias de pregrado y posgrado a disposición de enfermos y sospechosos. Muchas de ellas han sido centros de aislamiento para la vigilancia por cuarentena. Miles de estudiantes y profesores han trabajado en labores de pesquisa y seguimiento, poniendo en riesgo de manera totalmente voluntaria sus propias vidas como diáfana expresión de los valores solidarios forjados por el ejemplo diario del líder histórico de la Revolución Cubana. En esta jornada sesionó además un panel dedicado al papel de la ciencia cubana en el enfrentamiento a la pandemia. De igual modo tuvo lugar un foro debate donde titulares y representantes de educación de más de 10 países expusieron las experiencias de sus sistemas educativos en el enfrentamiento a la COVID-19. El evento, que se realiza de manera virtual, constituye un espacio para compartir modos de hacer y diseñar estrategias comunes en beneficio de los pueblos. Como en cada edición, el Encuentro Internacional por la Unidad de los Educadores es un espacio para que docentes e investigadores intercambien sobre los caminos de la educación en el mundo. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El Septeto Santiaguero, fiel representante de la música tradicional cubana, celebra hoy su aniversario 26. El director de la agrupación, Fernando Dewar, anuncia novedades del disco Y Sigo Pa'lante, actualmente en producción. El Septeto Santiaguero no duda en confirmar la fórmula de su éxito en 26 años. Defienden la música popular tradicional en sus placas,
Cada composición es un viaje a las raíces y son honestos con la identidad. El santiaguero pretende que todos conozcan el libro que con ayuda del escritor Oscar Oramas resume las experiencias de un cuarto de siglo, y eso será en este 2021 con las medidas que corresponden en tiempos de coronavirus. Fernando Deuar insistió que también retomarán los conciertos online. Muy importante para nuestra agrupación tener un libro que narre la historia del septeto santiaguero. Creemos que es algo determinante para la defensa y para la memoria musical histórica también de nuestro país y del patrimonio musical. Con la EGREN ultiman los detalles de la placa y sigo pa'lante. Hay colaboraciones que sorprenden y clasifican como noticia. Contamos con la colaboración, la invitación de Oreste Quindelán, que va a cantar en este tema, es decir, un pelotero, un cuarto bate del equipo Cuba, cantando con el septeto santiaguero. Gonzalo González y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Salón de la Ciudad de Camagüey inauguró su 31ª edición, un encuentro de las artes visuales que se realiza de manera virtual, en saludo a los 507 años de la fundación de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Convergen poéticas diferentes, pinturas, fotografías, esculturas, instalaciones, cerámica y artesanía en el Salón de la Ciudad. Una amplia variedad de formas caracteriza la 31ª edición. En la plataforma digital se recrean obras con la magia de líneas y colores. En las redes sociales tenemos nuestra página, nuestro sitio web de la propia Galería Alejo Carpentier y bueno, los sitios de cultura del MINCUL. Nuestro salón siempre acoge para promocionar el arte camagüeyano y artistas de la vanguardia. Tenemos 6 invitados en esta muestra. Durante el encuentro competitivo también realizan conferencias online y proyectos curatoriales con la participación de creadores reconocidos de la manifestación de Santiago de Cuba, La Habana y la provincia anfitriona. Se celebra por el aniversario 507 de la fundación de la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe. El Salón de la Ciudad estimula la creación. Más de 40 piezas de autores de distintas generaciones desde el escenario virtual enriquecen el patrimonio de las artes visuales. En Camagüey, Aimee Amargués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Sociedad Cultural José Martí en Granma se unieron en la realización de la muestra Yo Soy un Hombre Sincero, que por tercera ocasión se exhibe en el suroriental territorio. De la mano de estos creadores volvemos a la siempre renovada figura del maestro. Desde sus propios estilos, ellos nos ofrecen un Martí íntimo, onírico, trastocado en luz, sombras, rojos, blancos y negros que perduran. Estamos ante la obra de Alexis Pantoja, Juan Luis Maceo, Junior Figueredo Lora, Rafael Fuentes Rojas y Juan Ramírez, quienes convocados por la UNEAD y la Sociedad Cultural José Martí en Granma protagonizan esta propuesta. Yo Soy un Hombre Sincero contiene una 10 de piezas trabajadas en diferentes formatos y técnicas. Con curaduría de Juan Ramírez Martínez, presidente provincial de la UNEAD, la muestra estará abierta al público hasta finales del mes en curso. Así se honra desde la cotidianidad al Martí amante de la paz, el decoro, la justicia, la libertad y las artes. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy la presidenta del Instituto Indira Fajardo y otros directivos tuvieron un encuentro con Sarah Willis, cornista de la Filarmónica de Berlín. Así lo informa el perfil en Facebook de la Institución Cultural Cubana. Sarah Willis asumió el reto de materializar el disco Mozart y Mambo junto a la orquesta del Liceo de La Habana que dirige José Antonio Méndez. El fonograma combina la música clásica con ritmos cubanos y el objetivo es visibilizar el talento de los músicos de la mayor de las Antillas. Parte de los ingresos de ventas del CD van destinados a la compra de nuevos instrumentos para la orquesta del Liceo de La Habana. Con esta información finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. Gracias, Esther, también para ti. Y seguimos profundizando en lo que tanto nos moviliza y nos preocupa. Las elevadas cifras de casos positivos a la COVID-19 en nuestro país en los últimos días siguen convocando a la población a ser más responsables para prevenir el contagio.
De manera especial se hace énfasis en el cuidado por parte de la familia de niños y embarazadas, un grupo que ha ido en aumento con incidencia de la enfermedad. Desde el Hospital Naval de La Habana llega el mensaje del personal de la salud. Solamente extraerte una. La doctora Ana María Vega le da el parte a una madre sobre el estado de salud de su bebé recién nacido, que es positivo a la COVID-19. Su evolución es estable, pero siempre son momentos tensos. Las especialistas de la sala de neonatología del Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto en La Habana están a su lado prácticamente a tiempo completo. Posibilidades de riesgo sí hay. Todo niño con COVID tiene un riesgo para agravar su sintomatología. Si bien hasta el momento no tenemos ninguno, no podemos descartar la posibilidad. De hecho, ya en pediatría se están viendo casos, estado grave, que han requerido un poco más de atención. En estas salas reciben atención 9 recién nacidos, de ellos 5 positivos al nuevo coronavirus. Otra sala mantiene ingresado a niños desde 3 hasta 10 años, también positivos a la COVID-19, otros con sospechas. Nosotros queremos hacer una alerta de forma general a toda la población. Creo que en mi nombre estamos hablando todos los trabajadores de la salud. Dada la situación del incremento de casos con que contamos, que son grupos vulnerables, tanto los niños como las gestantes. El principal llamado lo vamos a hacer a toda la familia, que es la máxima responsable del cuidado de sus menores. En una de las áreas del Hospital Naval están las embarazadas y puérperas. Un número de positivas es cada vez mayor y en su protección no siempre la familia ha sido cuidadosa. Los familiares están constantemente en los distintos lugares de la ciudad y si no extreman todas las medidas pertinentes, llegan a tu casa, están en contacto contigo y te transmiten la enfermedad. Es como nosotros consideramos que en estos momentos tal vez el 90% de las embarazadas han adquirido la enfermedad haciendo contacto de casos positivos a pesar de ellas no salir de su casa. Desde el inicio de la pandemia, el Hospital Naval ha atendido enfermos y sospechosos a la COVID-19, pero desde diciembre de 2020 a la fecha, la cifra se ha elevado, al igual que los graves y críticos, asunto que requiere de más trabajo y el acondicionamiento de más capacidades. En este último mes la labor asistencial ha sido muy intensa, debido a que el hospital ha estado prácticamente lleno en sus capacidades, por lo que hemos tenido que recurrir al movimiento rápido de recurso cama, usando por supuesto los preceptos y los protocolos establecidos. Como en todo el país, el personal de la salud aquí lleva meses agotadores de trabajo enfrentando la contagiosa enfermedad en horas de tensión y entrega, pero se trata también de seres humanos. En sentido general, ha sido muy tensa la situación y se mantiene muy tensa. Nosotros seguimos en combate. Si quisiéramos llevar un mensaje, podríamos decir que es importante que se cumplan las medidas y las reglas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio en las familias, en las áreas de atención, porque es ahí donde está el principal problema. Cuba vive un rebrote de la COVID-19 que mantiene las alarmas encendidas en todas las provincias y donde el llamado a la responsabilidad personal no siempre se cumple. Cuando estamos en presencia de imágenes como estas, debemos entender que se trata de salvar vidas. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con estas imágenes, con estos mensajes finaliza la emisión estelar de hoy martes. Por su atención, muchas gracias y buenas noches. Cuídese. Sí, son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta mañana.